Cuando queremos hablar de las enormes coincidencias que existen entre la fotografía y la poesía, un excelente autor que nos sirve de ejemplo es Bernard Plousseau. Este es un catálogo de la exposición que a finales de 2010 haría Bernard Plousseau de 101 elogios al paisaje francés. Es un catálogo bastante modesto, la curaduría es de Gilles Morat con un excelente texto. Como le decía, es la exposición que se hizo en el Museo de Bellas Artes de Carcassonne a finales del 2010, una maravillosa exposición. Y Plossou es uno de los fotógrafos franceses contemporáneos más importantes. Este es el texto de Gilles Morat sobre el elogio a la tranquilidad. Eh, Paseándose por los procedimientos creativos de Plossou, que como vamos a comentar a lo largo, digamos, del recorrido por el catálogo, no solamente están en una realización estética muy singular, sino también uno descubre que gran parte de la obra se fundamenta en una observación minuciosa y un descubrimiento de la mirada, es decir, de la imagen. O sea, no es solamente hacer la fotografía, sino entender en un momento determinado que en un lugar, en una circunstancia, en una situación, ahí existe una fotografía escondida que hay que revelar. Entonces, en ese sentido, también la obra de Bernard Plossou es absolutamente poética, ¿no? Ver en lugares en donde muchos no vemos algo, ver otra cosa y generar entonces imágenes fotográficas que además de presentar, evocan en nosotros otras imágenes, ¿no? Bernard Plossou fundamentalmente un paisajista. Él fue a los Estados Unidos y trabajó bastante, sobre todo en la costa este de los Estados Unidos. Quiso entender y asimilar la gran tradición paisajística de los Estados Unidos, y lo vamos a ver reflejado en muchas de sus obras en las que la influencia de Stiglitz, de Weston, de Adams es absolutamente evidente. Eh, el catálogo sigue la forma en la que se presentó la exposición, y una cosa interesantísima de Plossou, él utiliza una única cámara con un único lente. Es algo bastante común también en los fotógrafos franceses, esa constancia en los formatos. Y eh, su estética no llega a estar en el low-fi, en la baja fidelidad, pero sí en una cierta eh, presentación de las imágenes que no llegan a ser snapshots, eh, pero sí son imágenes que tienen una cierta sensación de casualidad, de encuentro, ¿no? Entonces, cuando observamos la obra de Bernard Plossou, estamos como saliendo de paseo. O sea, se nos presentan con una gran... son muy diáfanas las imágenes, son imágenes que podemos inmediatamente reconocer como parte de la visión de un paseo que hacemos, ¿no? De ahí creo que es sumamente lúcido y correcto el llamar a este trabajo elogio al paisaje, porque trata de presentarlo con la menor intervención posible. Es decir, hay juego, muy poco juego de composición extravagante o acrobática o demasiado elaborada, sino son vislumbres, ¿no? O sea, básicamente presentación de un paisaje tal como valga la redundancia, se le presenta al caminante en la medida en que lo recorre, ¿no? Es una obra que abarca un periodo de más de 30 años, y estas diagonales que generan, estamos acostumbrados ya a ver este tipo en Plossou una constante, ¿no? Que ver un poco también con el ritmo del cuerpo, ¿no? El ladeo del cuerpo al caminar, ¿no? Eh, Manejo de los volúmenes, la misma proporción
casi, prioriza la observación por encima, digamos, de una composición geométrica perfecta. Está muy lejos de ese propósito. Y en ocasiones digamos, ese rendirse a la observación del paisaje genera imágenes que entonces nos recuerdan, bueno, nos recuerdan bastante en estos casos el trabajo de Kudelka. De hecho, coincidieron, no físicamente, pero digamos que coincidieron en ser atraídos por mismos lugares. Hay tomas de Plauzout hechas, sobre todo en la área de Normandía, que coinciden con las de Kudelka, ¿no? Miren, por ejemplo, esta inusual inclinación que, claro, que permite darnos una sensación de verosimilitud, de cómo esta calle se nos presenta al estar allí. Los recorridos, los horizontes. Es un paisajista muy poco convencional. Si vamos a hablar de convenciones, las establecidas nuevamente por los patrones norteamericanos. Sin embargo, este tipo de aproximaciones también las vemos en otros fotógrafos franceses, ¿no? Aproximaciones como esta, como otras que vamos a ver, las conseguimos en Depardon y algunas también en Salomon. De hecho, les confieso que viendo ahora me parece que la continuación lógica de estas revisiones, quizá la próxima, va a ser sobre Salomon. Este tipo de decisiones es la típica decisión de un paisajista, ¿no? Entre qué porcentaje de cielo, qué porcentaje de terreno, dónde ubicar el horizonte, la elevación. Y vemos que quizás esa sería la única intervención o la única presencia del fotógrafo que vemos en algunas de estas imágenes, ¿no? Cuando notamos que existe una decisión que es como muy evidente, ¿no? Cuando nos referimos a encontrar una imagen, más allá de producirla, el entender que ahí hay una imagen, nos estamos refiriendo a imágenes como esta. Fíjense que no hay una búsqueda de la perfección en la definición, tampoco en el encuadre. Hay como trato, digamos, de mencionar una priorización sobre la observación de la pulsión, de lo que genera la pulsión, de lo que genera la atracción. Y por eso es que, insisto, me parece sumamente acertado el llamar a estas imágenes elogios. Porque al final terminan siendo asombros, ¿no? O sea, encontrarse en esta imagen y en esta situación y ver que aquí hay una captura, ¿no? Hay mucho en este tipo de imágenes de la tradición de Salomón también. Este tipo de imágenes, que es una imagen, esta es una imagen sumamente interesante, esta imagen de Bourgogne, porque es una imagen que reta el concepto impuesto también por Lancelot de la imagen que es autocontenida, es decir, que es un universo y que se resuelve completamente dentro del recuadro, ¿no? Esta imagen no está resuelta dentro del recuadro, o sea, si algo nos está diciendo esta imagen es que hay otras cosas hacia los lados, es decir, es un fragmento incluso que genera como cierta tensión, ¿no? De la manera en la que está presentado, o sea, nos da, a mí al menos, ¿no? O sea, me genera incluso una necesidad como de moverlo, ¿no? De poder mirar hacia un lado, poder mirar hacia el otro, ¿no? Entonces, esa también es la capacidad de insinuación o de evocación de imágenes que podamos tener. Aquí, esta imagen es una imagen sumamente enigmática dentro de la colección. Hay muchísimas relaciones o referencias que podemos tener. Por supuesto, hay una
relación clara entre el cuerpo y el paisaje, cosa que eso es clásico también dentro del estudio del paisaje y del cuerpo. También digamos, la espalda desnuda, las líneas como geografía. Y cierta relación también que también la estableció Weston entre el paisaje y el cuerpo, a veces de manera absolutamente directa, y en ocasiones ir yéndose a un extremo u otro, es decir, explotar el cuerpo como paisaje o explotar el paisaje como cuerpo, y ver cómo es la integración también del cuerpo humano dentro del paisaje, ¿no? En todo caso es una imagen, es como un acento dentro de la serie, y la presencia humana directa solamente la vamos a ver 2 veces en este portafolio. Lo vamos a ver acá y lo vamos a ver hacia el final. Esta imagen es la imagen portada del catálogo. Es una imagen maravillosa. Digamos que además altamente poética, ¿no? La forma en la que la naturaleza luego de un tiempo termina armonizando con los elementos de intervención que colocamos, ¿no? De qué forma, digamos que la naturaleza vuelve a imponer como sus reglas, ¿no? Sus formas. Y no se ve, digamos, agresividad, tampoco se ve violencia acá, se ve más bien como, si queremos verlo, rendición y al final armonía. Aquí está la segunda presencia humana mencionada. Este tipo de imágenes son muy comunes en Plosú, y creo que son sumamente importantes, ¿no? Porque parte del recorrido, de lo que nosotros siempre recordamos de los recorridos, recordamos los lugares, pero recordamos también los trayectos, y al final del viaje no es tanto el lugar al que llegamos, es quizás más el recorrido. Los landscapes de Plosú son maravillosos. Estas obras, a propósito, están colocadas en la hoja de esta manera, con esta proporción, pero así también estaban en la exposición. Plosú expone siempre en formatos reducidos, fuerza al espectador a acercarse, y eso me parece fabuloso, porque a diferencia de la mayoría de las exposiciones de Adams, incluso de las recientes exposiciones de trabajos de Walker Evans, en las que se tiende a generar copias muy grandes que se nos van encima, ¿no? O sea, en términos de proporción, por supuesto que las disfrutamos porque tenemos una sensación de inmersión. Acá es diferente, acá hay toda una búsqueda. Entonces es en esa aproximación que aquí en el libro se da fabuloso, en la que nos tenemos que aproximar, incluso en algunos casos yo uso lupa, ¿no? Para verlo. Entonces genera una de las acciones que me parece más importante dentro de este trabajo, que es la observación detallada y el entender por qué la imagen está, o sea, por qué esta imagen está aquí, ¿no? Y al final termina, quizás la única respuesta lógica que tenemos, está porque la tenemos que recorrer. Entonces, otro ejemplo de los muy pocos en los que vemos que hay un cierto movimiento, o sea, el tener a la cabeza, digamos, del animal y tener esta roca como fondo, que por supuesto la posibilidad estaba, ¿no? Pero había que colocarse bien. Cuando vemos esto, vemos o sea, el autor está aquí, ¿no? El autor está presente, vemos que hay una decisión del autor. Estas y esas relaciones entre cielo y tierra quizás son las mínimas presencias e intervenciones, entre comillas, que vemos de Plosú aquí. Esta imagen es una imagen que cuando yo la veo, de verdad que cierro los ojos y vuelvo a abrir, y es tan similar a las imágenes de Ansel Adams, sobre todo la imagen del capitán, incluso con la luna. Hay un cierto elemento acá de composición que lo hace como muy coincidente, y
coincidencialmente, valga la redundancia, en esta página, esta imagen es tremendamente similar a las imágenes en las que nos acostumbró Stiglitz, sobre todo en su primera época de recorridos en los backstage de Nueva York. Esta es una imagen de 2006 y esta es una imagen del 87. Ahí también vemos una... Y acá, en estas 4 páginas, es muy curioso porque aquí tenemos a Walker Evans, que es la tradición que después seguiría con Stephen Shore y tal. Y aquí tenemos una imagen que seguramente los amantes de Cuelga recordarán, de Normandía. Hay una imagen de Cuelga, por supuesto el formato es diferente, la aproximación es diferente, pero esta imagen, digamos, Joseph Kudelka estuvo aquí. Es muy hermoso, realmente. Es muy, muy, muy hermoso. Tampoco tiene pudor de entrar en lugares comunes. En algunos casos, personas hablan de clichés en estas imágenes. Yo no lo veo así, lo veo más bien como lugares en los que, lugares comunes, lugares en los que encontramos, digamos que no solamente se conecta nuestro ojo, también se conecta nuestra alma. Esto es una maravilla. Ven este juego, digamos, del horizonte, de la inclinación, que juega con el movimiento del cuerpo, ¿no? Si somos conscientes en la aproximación cuando estamos caminando, ¿no? Lo que mencionaba sobre el cielo y el terreno, el territorio, acá está como muy, 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 muy claro. Los volúmenes. Parte de lo que Robert Adams, Louis Baltz empezarían a introducir en el trabajo que revisamos de New Topographics. Aquí está. Cuando vemos este tipo de imágenes, a mí me encanta que me hagan este tipo de sugerencias, ¿no? Y la veo como una sugerencia, ¿no? Como entrar acá y decir, fíjate en esto, mira qué hermoso esto aquí, esto es como un reto para decir, no lo des por sentado, o sea, no consideres que esto es algo normal, desautomatiza tu mirada, obsérvalo. Un gran autor, un gran autor. Para mí su revisión es fundamental desde el punto de vista, por supuesto, formal, pero también desde el punto de vista del proceso de creación. Primer plano, muy extraño, ¿no? Colocado de esta manera, nos recuerda también algunas de las aproximaciones que Eugene Auger nos hace de sus lugares favoritos de París, en el que no nos da una visión directa del lugar, me recuerda una famosísima imagen de Notre Dame, sino son imágenes que siempre tienen como una intervención como para agregarle un nivel más de verosimilitud a la imagen, ¿no? O sea, que esta es la verdadera visión. La otra visión, sin esto, es una visión artificial, una visión incluso de un lugar que no es el lugar de tránsito normal. El lugar de tránsito normal quizás nos da esta visión y no la otra, pero que es la visión perfecta. Esto, aquí quizás se entiende perfectamente el concepto de elogio, ¿no? En el sentido que vemos una imagen como esta, la detallamos, vemos la roca, la edificación y decimos, wow. Nuevamente, esto es 2008, la asimilación absoluta del concepto de las nuevas topografías está aquí. Es decir, estos elementos como formando parte del paisaje, elementos de intervención humana, de alteración humana del paisaje, formando parte del nuevo paisaje. Y si llegan a ser permanentes, entonces hablamos de esas esculturas anónimas, de las que, como nos sugiere Virginia Becker.
Y si hablamos de lugares comunes o de clichés, hablamos de imágenes como esta. Que, ojo, yo las agradezco enormemente. Estas dos imágenes y unas que vamos a ver, sí, un poco más adelante, nos recuerda muchísimo a la aproximación de Pardon. En esa serie también de Pardon, el famoso fotógrafo de Magnum, que expondría en Venezuela la Francia de Pardon, y tenía este tipo digamos, de aproximaciones que jugaban en algunos casos al humor y en otros casos también a la nostalgia, ¿no? A las cosas como que iban, por ejemplo, este árbol que está colocado justo aquí detrás de la casa, entonces hay como una tensión entre el camino que está como ejerciendo presión, el terreno que está ahí, la manera en la que la calle se va formando alrededor de la casa o al contrario, lo tenemos que entender. A esto es lo que me refiero con esas situaciones como de humor, una ventana que después se está tapiada. Esto es, sí, definitivamente vamos a revisar, voy a pensar en un libro de Salomón para revisar, porque realmente es una continuidad absolutamente lógica de esto que estamos viendo. La forma también en la que captura los volúmenes, las horas. Es muy cuidadoso también en ese tema. Nuevamente las nuevas topografías. Es un autor extremadamente completo. El juego, aquí tratando como de conectarlo, ¿no? Se nota también una cierta influencia de las aproximaciones de Strand del luz-sombra ante el paisaje. Esta imagen también nos recuerda a Depardon. De hecho, esta, Hotel de France, esto está dentro de la serie de la France de Depardon. Miren qué belleza, que se aprecia bien, ¿no? Tener como la delicadeza y la lucidez de presentarnos esta especie como de reunión, de cónclave que tenemos aquí. Aquí también estuvo Depardon. Este es la Ciotat. Miren las capas acá. En un formato casi que de miniatura, ¿no? Una también de las aproximaciones en las que podemos hacer coincidencia con Kudelka. Esta imagen a mí siempre Hay una imagen desde uno de los lugares en Caracas, desde donde yo como vivía, trabajaba, que se parecía tremendamente a esto. Yo confieso que esa imagen yo la hacía varias veces a la semana por la coincidencia con esta imagen la pasmosa coincidencia con esta imagen de Piauí. Y esta es la manera de terminar. Qué mejor manera, ¿no? Con este grupo recorriendo el paisaje de manera calmada como lo estamos recorriendo nosotros. Este no es, digamos, el libro más sencillo de ubicar o de conseguir de Bernard Flossou, pero definitivamente es un libro que es un catálogo que me gustó mucho revisar. Y como siempre, el objetivo fundamental es que lo puedan ustedes disfrutar y
y que se motiven a estudiar más este enorme autor francés.